Buenos días, bienvenidos a Entre Panas y Sabores, acortando distancias entre el sabor y la amistad. El día de hoy tenemos a una profesional del área gastronómica, pero ella es multiprofesional porque de paso es también ingeniera comercial y narradora oral. Bienvenida, Gabriela Urquieta. Buenos días, ¿cómo estás, Gabriela? Muy buenos días, Chef, y a toda la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, quisiera que des una breve introducción de ti, de eso que yo acabo de nombrar, pero un poquito más profundo, y iniciamos a hablar de un poquito del tema del mundo gastronómico, ¿está bien? Dale, con gusto. Bueno, empezando por el tema gastronómico, yo soy sommelier, tengo especialidad en vino y en té, y me dedico básicamente con eso a hacer presentaciones en eventos, también a hacer maridajes y hacer otras presentaciones con restaurantes. Y adicionalmente tengo una subespecialidad en esto del sommelier con lo que es gestión por procesos. Eso también está ligado con la ingeniería comercial. Me dedico a elaborar manuales de procedimiento y otros para emprendimientos, ¿no es cierto? Y adicionalmente, como mencionó, soy narrador oral, soy artista escénica y eso también me ha permitido aprender a cómo presentar de otra manera los vinos y los tés que preparo. Wow, qué interesante, porque me imagino que tienes una destreza para esas presentaciones de los vinos que los clientes quedan anonadados. De hecho, ese es mi trabajo justamente. El sommelier, por definición, tiene la labor de presentar un vino de acuerdo a sus características, al contexto y un gran etcétera de factores, ¿no es cierto? Pero la narración oral me ha permitido, bueno, es algo que vengo haciendo desde hace muchos años, desde que soy niña, y el día en que decidí juntarlo, me di cuenta que la mesa básicamente para mí es un escenario. Claro. Manejo el escenario, por supuesto, como artista de otra manera, pero para mí la mesa se ha convertido en ese escenario en el que quiero generar que los comensales tengan una experiencia diferente a través de ese vino. Claro, claro, perfecto. Y una pregunta, la parte de sommelier te vino después de que ya eras ingeniera, ¿verdad? Sí, saqué primero la ingeniería y mientras hacía la maestría justamente de la ingeniería me tocó vivir unos años en Argentina. Y acá en Argentina conocí que los vinos se manejaban de una manera totalmente diferente a la que yo conocía. Y me encantó tanto que dije, no, yo quiero saber esto más allá de una curiosidad, tal vez Claro, dedicarme a hacer esto y verlo como lo que es, una profesión. Entiendo que claro. para muchas personas puede ser una curiosidad, que creo que es el fin por el que muchas personas les gusta el vino, ¿no? Hasta alguna exquisitez. Pero yo lo vi de una manera tan seria que dije, algún día yo quiero hacer eso que está haciendo ese sommelier también, pero a mi Sí, estilo. perfecto. Oye, qué bonito, qué bonito. Sí, eso es un mundo que cuando te atrapa ya no te suelta más. ¿Y te quedaste radicando en Argentina? No, ahora radico en Bolivia, regresé a vivir a mi país, vivo ahora en La Paz, Ok. pero gracias a Dios me toca justamente por las profesiones estar en otros países. He estado en Chile, en Perú, el año pasado estuve en Colombia, estuve en Venezuela, haciendo justamente presentaciones de cuentos, pero también manejando lo que es vinos y tés. Y a la gente le Wow, llama mucho la atención porque tal vez con la que la gente rompe más la estructura mental que tienes con el té, porque dentro de todo la gente entiende que el vino está vinculado con la mesa, está vinculado con un evento, entonces cuando yo les ofrezco un poquito más, lo reciben, son mucho más receptivos el público del vino, pero con el té tenemos todavía, me animo a decir en Latinoamérica, ese cliché de que el té es esa bebida que tal vez nos daba la abuela cuando estábamos enfermos, o eso que nosotros tomamos en vez del café mientras vemos televisión o algo así. No tenemos todavía desarrollado el paladar ni la idea de que el té es un mundo tan grande que me animaría a decirle que es mucho más grande que el vino. Gabriela, me gustaría que nos dijeras a todos los que te estamos viendo, que muchos no son parte del mundo de la gastronomía, ¿qué les recomiendas a esos jóvenes que quieren entrar a este mundo de ser sommelier? Eh,
algunos tips, si las cosas que tú veas positivas, las cosas que veas negativas, porque me imagino que también es algo costoso hacer esa carrera, ¿no? Parece que la importancia de generar carrera a través de estas pequeñas iniciativas que muchas personas tienen, está también el respeto que está vinculado con el trabajo y el tiempo que amerita, ¿no es cierto? Si bien vivimos en un mundo competitivo en la que cada vez hay profesionales mucho más capaces en ciertas aptitudes, creo que también las personas que nos dedicamos a cosas que están fuera de la normalidad, vamos a llamarlo así, merecemos esa oportunidad tal vez, pero sí o sí merecemos ese respeto al trabajo que estamos realizando. Claro, claro, claro. No, bueno, a mí siempre me ha llamado mucho el mundo de los sommeliers. Tengo un gran profesor y amigo aquí en México que es una eminencia. Y me diste una idea de pedirle a ver si se anima a hacer un episodio porque él de verdad es una persona muy, muy carismática. Y tengo entendido que los sommeliers ganan muy bien, están al par de un chef ejecutivo. Aquí, por lo menos en México, ganan muy bien, son respetados, es una persona de figura en un restaurante de calidad. Siempre si hay un sommelier es porque el restaurante dice que es un restaurante de 5 estrellas, pues. Sí, mire, de hecho, la figura del sommelier eleva mucho lo que es un emprendimiento gastronómico. Lo voy a poner en general. A mí Sí, todavía me toca trabajar haciendo ciertas tareas que me piden, pero no he trabajado todavía de planta, vamos a llamarlo así. ok, Acá todavía, acá en Bolivia, el personaje del sommelier todavía está en desarrollo. No ok, está tan posicionado en restaurantes de 5 estrellas y demás. Todavía ok. estamos en trabajo de eso, pero es muy cierto lo que usted dice. La gran ventaja del sommelier en un restaurante es que le permite primero al comensal, vamos a llamarlo en salón primero, le permite al comensal elegir adecuadamente el vino. Parecería simple, pero ¿qué pasa si el sommelier elige un vino que resulta que alguien le dijo que es sabrosísimo y demás, pero no está adecuado para la comida que usted preparó? Por más de que usted Exacto, haya pasado horas en la cocina haciendo una exquisitez, un mal vino arruina completamente la comida. Y lo peor es de que la exacto, gente no se va a dar cuenta que ha sido su mala elección. Va a decir, no, que en ese restaurante a mí me sirvieron mal. Y sabemos que eso exacto. en gastronomía es catastrófico. Claro, Y en claro, la porque ella cocina, empieza el a sommelier mala. justamente, tal cual como usted dice, y en la cocina justamente el sommelier puede ayudar a ese chef a preparar un maridaje adecuado de sus platos con vino, por lo mismo, para hacerle mucho más fácil la decisión al comensal. Claro. Pero también he entendido que hay muchos sommelier, que hay marcas específicas de vino que se casan con esas marcas y es a donde pasa ese tipo de problemas, porque pienso que en toda profesión hay que tener ética, ¿no? Y creo que eso Sí, está pasando mucho porque si a ti esa marca te paga por vender esa botella y te dan un porcentaje porque por ese específico vino se venda más en ese específico establecimiento, tú vas a querer vender más ese vino porque todo eso se une a un sinfín de cosas del día a día del ser humano, la parte económica, los problemas sociales de cada país y, y puede influir en tu carrera, en la ética de tu carrera, ¿no? me parece que la ética profesional, si bien es algo transversal para todas las personas, en el sommelier se ve justamente ahí. La responsabilidad del sommelier es hacer que la experiencia del comensal sea la adecuada. No le digo la mejor, porque sabemos de que hay algunos vinos que serían mejor que este que tengo en la mano, pero no lo tienen a disposición, ya no lo fabrican, lo que fuere, ¿no es cierto? Pero entonces, Claro, si nosotros tenemos una variedad de vinos, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y si no encontrásemos una opción, solucionar esa situación para el comensal
sin afectar los intereses del establecimiento. Es lo que usted dice. Si yo estoy casada con el vino X y bien lo tengo que promocionar, yo no puedo hacer que en ese sentido de promocionar aconseje un vino que, por lo que le decía hace un minuto, que le cause una mala experiencia al comensal y que por tanto el comensal diga, no, en ese restaurante me sirvieron re mala comida, estaba amarga. Claro, claro. Yo muy tranquila, vendí mi vino. Una pregunta, Gabriela, ya que tú estás en el mundo del sommelier, cuando estás en un establecimiento gastronómico, ¿cómo te llevas con el chef? Para mí, el sommelier debería tener una comunicación muy directa con el chef porque podrían hasta armar el menú juntos dependiendo la bodega que tiene el establecimiento, ¿verdad? Tiene toda la razón, que esa es en realidad una función que no se toma en cuenta. Imaginemos como siempre que el restaurante está básicamente dividido en dos áreas, cocina y salón, ¿no es cierto? El sommelier, o a veces el host, pero en este caso que usted me consulta, el sommelier, es la conexión entre las dos áreas. El personal de servicio no tiene por qué saber cómo se preparó la comida, por ejemplo, como para saber qué recomendar al comensal. Y por otro lado, el personal de cocina en general no tiene por qué saber qué tipo de características tiene el público. Imaginemos simplemente que haya personas que son veganas. Claro. En la cocina no tienen por qué saber eso. Son la gente de servicio que tiene que comunicar. Entonces, ahí se requiere una persona que facilite esa comunicación. Es ahí donde entra el sommelier. El sommelier tendría que estar capacitado para eso y al mismo tiempo él estar informado de lo que se está preparando. Le estoy diciendo lo que sería lo mínimo, ¿no? Que el sommelier tendría que saber qué se preparó, cómo se preparó, en caso de que haya algo, que el servicio necesite alguna consulta. El siguiente nivel de esa comunicación sí es que el chef trabaje con el sommelier para saber cómo manejar esa existencia de vinos del establecimiento para con los platos que él está preparando. Incluso muchas veces, yo lo he visto y creo que es lo más óptimo y que funciona muy bien, que se prepare un menú específico para ese vino, que se haga, si usted quiere un especial del día, ¿no es cierto? De que hoy se va a preparar esta comida con estas características que no están normalmente en el menú, con este maridaje. Funciona muy bien eso. Pero como le digo, para llegar a ese nivel hay que atravesar ciertos puntos de comunicación. Sí, no, te hago esa pregunta porque quiero también que las personas que nos van a ver, que sí son del ámbito gastronómico y más dirigido hacia los cocineros y chefs, que entiendan que la parte de cocina, la parte de piso no están separadas. Eso ya debe entenderse, que tienen que trabajar en conjunto. Cuando en el establecimiento de cocina todos los puestos son importantes, porque lo he vivido, lo he sentido, más acá, no sé, en México me ha tocado como que todos andan por su lado y en realidad eso afecta al producto final, tanto de la cocina como lo que quieran lograr en el bar, ¿no? Totalmente. Mire, yo le voy a dar una pauta que yo manejo mucho por lo que es gestión por procesos. En el proceso general de lo que es la cocina, no trabaja uno, no trabajan dos, trabajan todos. ¿Por qué? Porque cuando un plato, no le digo todos, un plato sale de la cocina y estaba mal, tenía, no sé, un cabello, lo que fuere, no es error de fulano, mengano, sultano, no, es error de la cocina. De todos. Viéndolo así, yo no entiendo por qué Juan trabaja con Juan, Pedro con Pedro, Gustavo para Gustavo. No, todos trabajan para todo. La cocina en realidad es un orden perfecto de procesos en el que tiene que estar bien distribuidas las funciones de cada uno. Y entender justamente de que se trabaja en armonía. No, y que si tú trabajas de esa manera,
todo fluye. En realidad la palabra de trabajo en equipo se hace presente, se trabaja en armonía, hay un buen equipo y siempre los logros van a ser mayores, ¿no? Es lo que yo pienso. Sí, tiene toda la razón. El logro en la cocina tiene que ser 1 más 1 igual a 3. Porque Correcto. sale un buen producto, nadie trabaja en vano, no se tira comida, por supuesto, y adicionalmente se tiene el factor de que vamos a verlo del otro lado, como le digo, cuando la comida sale a tiempo, perfecta, como tiene que ser, es el logro de la cocina, es el logro de cada una de las personas que estuvieron ahí aportando, desde lavar platos, que es tal vez uno de los oficios más respetables y más difíciles en la cocina, hasta del chef principal, de asegurarse de que ese producto final sea adecuado. Buenísimo. Sabes que me dijiste lo del té y me he quedado porque en esa parte de verdad, soy sincero, no conozco nada, pero me hace pensar de que nosotros aquí en Latinoamérica tenemos un potencial enorme con todas las hierbas aromáticas que tenemos nosotros en distintas regiones. Entonces, no sé qué piensas tú de eso. ¿Cómo tú combinas lo que es la parte gastronómica con los tés? ¿En qué momento se ofrece el té? ¿Antes, después de la comida, durante algunos platillos? Porque yo por lo menos en Canadá servía a la hora del té y eran puros bocadillos entre salados y dulces, pero era un té muy inglés, muy normal del día a día de los ingleses, pero yo lo que entiendo es que me digas que eres sommelier también, especialista en té, es porque también ¿Cómo lo trabajas con manejamos ahora? infusiones. Ajá. Sí, así es, Jeff. Mira, le voy a responder las preguntas de esta manera. En Latinoamérica, en general, me animaría a decir en toda América, nosotros tenemos la tradición del té por el tema de la colonia, ¿no es cierto? El tema del té es un producto chino, bueno, de lo que actualmente es China, que se empezó a comerciar por holandeses y especialmente por los ingleses que lo hicieron muy popular. Los ingleses se la tradición a temas de España y otros lugares de Europa, y como le digo, con la colonización, el que coloniza viene con sus costumbres. Y entre esas costumbres estaba el té. Entonces el té se difundió a toda América con esta tradición típicamente europea y muy fuerte con la inglesa. Usted que estuvo en Canadá, ahí en Canadá, que todavía sigue siendo parte del gobierno británico, entonces tienen todavía ese té inglés. Entonces, nosotros en concepto del té con lo inglés, con tomar el té, por ejemplo, con bollería y un gran etcétera, ¿no? De cuestiones que se puede comer. Sin embargo, nos hemos perdido la parte tal vez más hermosa del té, que es toda la parte oriental, que en Oriente ya sabemos, ellos combinan mucho el té con los alimentos del día al día, no solamente con una hora específica, el té es de consumo habitual. Y acá en Latinoamérica nos hemos quedado con ese concepto de que el té es del tipo europeo, que lo consumimos así. Respondiendo a una de sus preguntas también, en Latinoamérica, en los países en los que yo he estado, como le digo, yo me dedico a hacer justamente recopilación de la memoria de esas hierbas. Acá en mi país tenemos una memoria espectacular, es preciosa, de todas esas, se dicen tisanas, que las abuelas nos daban o que la gente tiene la costumbre de consumir. He sabido por colegas de México que ustedes también tienen una tradición preciosa en estas hierbas. Y otros lugares en Colombia, porque esa era la medicina que se utilizaba en ese entonces. Entonces, estoy queriendo recopilar también estas memorias para hacer la elaboración de tés que normalmente hago cuando visito estos lugares. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, en Colombia, hacer un maridaje de unas hierbas secas con cardamomo colombiano que salió muy, muy, muy sabroso. Y el siguiente nivel que hicimos era tomar las hojas del cardamomo y hacer un maridaje ahí con unos platillos, ¿no es cierto? Wow, qué interesante, qué interesante. Es decir, que podríamos decir que nuestra cultura de té, podríamos decir,
de brebajes o infusiones viene mucho antes de la colonia. Ya nosotros teníamos eso. Viene muchísimo antes, me animaría a decir tal cual como la comida. Antes de que llegara, por ejemplo, bueno, llegara Cristóbal Colón, acá en este continente que ahora llamamos América, igual se comía, igual se bebía, igual se hacían cosas. Por cómo Tienes ha razón. salido la historia, evidentemente ha habido mucha cocina fusión, ha habido tal vez saberes que se han perdido, hay otros que se están por perderse en la actualidad. Entonces, a mí me parece importante rescatar esa parte, porque no se olvide de que si en México comen de una manera y en Bolivia comemos de otra y en Argentina de otra y demás, ha sido porque hace cientos de años, miles, las personas han sabido acostumbrarse a cómo comer dependiendo de lo que había en sus entornos. Entonces, Claro, claro. la cocina de hoy es fruto de toda esa evolución que ha provocado la supervivencia. Y entre esas cosas, entre esas cosas están lo que bebían, cómo se quitaban un dolor de estómago, cómo se quitaban por ejemplo, una herida. Y ahí está la riqueza de las hierbas. Si bien ahora tenemos la medicina, es una experiencia, la verdad, preciosa, porque si bien ahora tenemos la medicina tradicional, la medicina científica, que no la descarto, me parece que es muy útil, no olvidemos de que también es muy importante tener, por ejemplo, una tisana de manzanilla, simplemente por el gusto de querer relajarse. Claro, no, y que también es bien sabido que todas esas medicinas químicas, sus componentes son naturales también. Sí, tienen componentes naturales que tienen extractos naturales, pero no tiene idea cuán beneficiosa es una hierba que tenga un componente orgánico, que hacen claro. todavía las abuelas de tener el árbol de limón, sacar una hoja de limón y ponerla al té, por ejemplo, para hacer un té saborizado. Entonces, ese tipo de componentes rescatar. No me quiero perder de una pregunta muy interesante que usted me hizo de en qué momentos consumir el té. Volviendo un poquito al rubro gastronómico, el té se puede consumir básicamente en cualquier servicio gastronómico. Yo lo recomiendo siempre o al terminar o al final. Justamente por no causar ese ruido frente a las costumbres que nosotros los americanos tenemos. Si yo le sirvo a usted un té caliente mientras usted está comiendo una entrada, por ejemplo, a usted tal vez le parezca un poco adverso y va a dejar que ese té se enfríe. Ese té frío ya no va a tener las condiciones que yo quisiera. Entonces, para no pelear mucho con las costumbres, ponerlo o al final o casi al final. La gran ventaja, mire, dígame, te escucho. No, que pensando en eso del final y bueno, que quería que recomendaras 3 tipos de infusión de té que podamos comer viendo la generalización de cómo comemos aquí en Latinoamérica, pues, que siempre nos vamos por carnes rojas, pollo, 2 entradas o una sola entrada. No, aún no tenemos esa cultura de 5 platillos. Bueno, también influye mucho en la parte sociocultural y económica de cada país. Pero, ¿qué tipos de té recomiendas tú en el día a día? Por lo menos aquí yo en mi casa, que después de que cene, ¿qué me recomendarías que me haga asentar el estómago, que me haga relajarme, que me haga sentirme bien después de la comida? Para Mire, no yo le voy a utilizar para dejar un poquito el café de lado, que sabemos que también tiene unos componentes que hay que aprender a manejar, yo le voy a dar 3 opciones, dependiendo del momento, y en su caso particular, que tienen estaciones, si hace frío o calor. Acá en mi ciudad normalmente tenemos 2 climas, frío y más frío, así que para nosotros siempre es caliente. En las tardes o mañanas, después de un desayuno muy copioso, un brunch tal vez, o un almuerzo bastante pesadito, yo les recomiendo que se sirvan un té verde, ya si quieren tibio o frío, que este puede ir para los dos, y que si lo van a tomar un té verde caliente, le pongan una rajita de canela y una de menta. Wow. Cuando Delicioso.
Es delicioso, súper relajante, y además que el té verde tiene la virtud de que cuando ustedes lo consumen bastante calentito, encapsula ciertas grasas y Oh, adicionalmente les hace subir la energía. Le ok. encapsula esas grasas que nos hacen sentir pesados, que nos hacen sentir Sí, sí, sí. cansados cuando tenemos que continuar con la jornada, ¿no es cierto? Entonces Para vamos a darle ahí. combatir ese llamado mal del puerco aquí en México, para combatirlo, entonces es especial el té verde con canela y menta. Con canela y menta. De eso pueden tomar varias tazas, porque le cuento que el té verde adicionalmente tiene esta virtud de que no tiene este bajón del café. Ok. Uno toma café y está por unas horas, unos minutos tal vez con toda la energía, pero después tiene el bajón, ¿no es cierto? Y quiere más café. El té verde no tiene eso. Ah, mire. En el mismo entorno, vamos a imaginar que después de una comida muy pesada, pero en verano, ese mismo té verde lo van a dejar, si quieren, enfriar un poquito o ya a una temperatura de ambiente, y lo van a poner en la licuadora, si quieren, con hielo y con una fruta. Yo les recomiendo sandía o mango, y van a hacer un licuado tranquilo que les permite relajar. Igual, se van a refrescar del calor de verano o de primavera y van a tener esa virtud del té verde de subir la energía Wow, para continuar con la jornada. qué bien, qué bien, qué interesante todo esto que Y, estamos, estos temas que estamos y sale tocando. muy rico. Sí, es que, como le digo, el té es un mundo, como le dije, mucho más grande que el vino. Es un mundo muy precioso y que lo tenemos como que arrinconado. Y lo tenemos ahí, lo tenemos en el mercado, lo tenemos ahí tal vez incluso en la misma despensa durmiendo, que no No sabemos sé cómo potenciarlo. si te pasa igual que a mí, pero yo veo que más interesados están los extranjeros que nosotros mismos, que somos los dueños de todas estas hierbas, porque ellos son los que han cambiado el café por el té y nosotros, tú mismo lo acabas de decir, lo tenemos como a un lado. Qué bueno que estamos tomando este tema y espero que mucha gente le interese y se ponga a leer un poquito e investigue y que bueno, que empecemos a tomar un poquito de té todos, ¿no? Un poquito de té como para cambiar los sabores, ¿no? Lo que pasa es de que nosotros ya lo hemos normalizado. Mire, le voy a contar después una experiencia, pero antes, para que no el público no se los queje, les voy a dar la tercera receta, pero esta vez para la noche, Ok, para descansar. Y esta vez no va a tener té. Esta vez les voy a aconsejar algo para que puedan relajarse y puedan dormir tranquilos. Después de una cena, en agüita caliente, van a poner jamaica y ok, manzanilla. juntos, Si ok. están en invierno, si hace frío, por supuesto lo pueden tomar calentito. Si hace mucho calor, lo pueden dejar enfriar y sale una aromática que es digestiva y que Ok, es súper sabrosa, súper, súper sabrosa. Tan simple como eso. Y ahora me voy a lo que usted me decía. Nosotros hemos normalizado todas todos estos saberes, todas esas existencias, a un punto que ya lo toma, ya hasta lo despreciamos. sí, tienes Pero razón. tenemos toda esta riqueza natural ahí. Mire, yo le voy a comentar una situación muy breve. Acá en La Paz, en Bolivia, cuando hubo el tema de la pandemia, creo que como muchas partes del mundo empezaron a escasear los medicamentos. Y cuando ya los medicamentos existentes tenían un sobreprecio que eran incomprables, en la ciudad empezaron a aparecer mujeres del campo que se Ajá. sacaban los atados de la espalda y se ponían en la calle vendiendo un montón de hierbas que tradicionalmente desde hace muchos años se utilizaban para los males de los pulmones, del cuerpo y demás. La gente Wow, qué empezó bello. a comprar, pero empezó a prepararlos para Ajá. no, bueno, para sus parientes, ¿no es cierto? Pero lamentablemente utilizaban procesos que no eran los adecuados y terminaban matando las propiedades o bien Claro, activando otras que no eran necesariamente buenas, es que importante no eran las saber esto adecuadas. porque ya que lo comentas, hay mucha gente que cree que hacer té es poner a hervir esa hierba y tengo entendido que
que cuando rompa a hervir, apagar y colocar la hierba. No sé si todas son así. No todas. Mire que en hierbas es un enorme depende, enorme Okay. depende. Desde la temperatura en la que hierve el agua, por ejemplo, a nivel del mar hierve a 100, acá en La Paz hierve a 86. Claro. Desde eso, hasta el tipo de agua y demás. Le comento, pues, juntamente con esta experiencia, la gente me empezó a escribir, a decirme por qué me está pasando eso. Por ejemplo, una hierba que utilizamos acá, vinculado con lo que usted acaba de decir, si uno la hace hervir, activa propiedades que pueden hacer que una persona hipertensa tenga un ataque cardíaco. Wow. Entonces, imagínense, ese tema en cuestión de pandemia era terrible. Entonces, a mí me tocó empezar a ayudar a los amigos, a la gente que me contactaba, enseñándoles cómo preparar adecuadamente. E incluso a raíz de todo eso, elaboré una presentación de cuentos, narradora oral soy, una presentación de cuentos que enseñaban a las personas a través del cuento cómo tratar adecuadamente ese tipo de hierbas. Entonces, a lo que me voy es de que todos esos saberes lo tenemos a 10 minutos de casa. Exacto. Y aún más, a un segundo, gracias a estos aparatos de ahora, ¿no es cierto? Pero sí, si no los consumimos, es porque no sabemos que están ahí. Entonces, es la labor, creo que de muchas personas, ojalá muchas personas quieran o se sientan incentivados a empezar a reactivar y a recopilar esa memoria. ¿Tienes alguna página web o algún muro de Facebook o un blog que tengas ese tipo de información que la gente te pueda seguir? Me gustaría que dijeras tus redes sociales para que te puedan preguntar acerca de todo esto y también a contactarte para futuros negocios, ¿no? En el ámbito de la gastronomía. Sí, me encantaría. En Facebook estoy como Gabriela Urquieta, con mi nombre. En Instagram estoy con Som, S-O-M-T, T-E-A, T en inglés. En Instagram me dedico a poner mucha información de las presentaciones donde voy a estar y también hago muchas presentaciones vía virtual. Y en TikTok estoy empezando a activarlo con un emprendimiento que tengo que es Sommelier y Chef, que ahí ya vamos a empezar a hablar más del tema del vino, de la presentación del té y de los vínculos con la gastronomía. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad que encantado de tenerte aquí hoy con nosotros. Sé que mucha gente le va a encantar este episodio. Esto es el primero de varios que vamos a grabar del ámbito gastronómico. Y estoy de verdad súper feliz porque hasta yo estoy aprendiendo. Pues a mí me encanta aprender. Todos los días uno debe encontrar algo que te llame la atención, que te haga buscar, que te haga leer, que te haga prepararte mejor cada día, y más en nuestras profesiones que necesitamos estar nutriéndonos tanto. Sí, las profesiones son una constante preparación. Mientras nosotros nos estamos preparando en una cosa, hay otras 3 que están apareciendo en el mundo. Vivimos en un mundo conectado, entonces me parece que en un mundo donde ya la información es de tan fácil acceso, es nuestra labor nutrirnos de ello. Claro, claro. Bueno, Gaby, yo no quería despedirme antes de que nos vendieras un vino como lo haces con tus clientes, para que la gente tenga lo que sepa cómo es que se vende un vino con una profesional como tú. Para vender un vino me encantaría tener uno acá que siempre tengo en mente y que recomiendo. Normalmente acá en Bolivia hace muchos años no se tenía un consumo de vino. Sin embargo, ahora tengo la fortuna de ser parte de un país que es emergente en este mundo de vitivinícola que es precioso. No se los voy a mostrar, pero les voy a pedir que imaginen una botella de color verde, como tal vez muchas veces lo han visto, llena de manera adecuada, con el corcho tapado, pero esta vez la diferencia de ese corcho es que tiene una bandera rojo, amarillo y verde. Esa botella viene de Bolivia. Esa botella ha sido producida en el sur de mi país. Y si bien no les voy a decir el nombre, les puedo asegurar que los vinos bolivianos son, como decimos nosotros, vinos de altura.
vinos hechos con una altura especial en la que la vid ha mutado de una manera diferente, donde los aromas del vino saben a carnaval, saben a abrazo, saben a un bienvenido, y donde... Gracias. Qué belleza, bravo, te felicito. Qué bueno que Gracias. pudiéramos estar juntos esta mañana grabando este episodio. Y bueno, espero tenerte en otras ocasiones. Por ahí quiero que me mandes todas las redes sociales para poder colocarlas acá abajo en la descripción del video. Y bueno, Gabriela, que tengas un excelente Con día. gusto. Gracias por tu tiempo. Un gusto. Encantado. A usted, chef, por la invitación, muchas gracias, y a la gente que nos ha escuchado y nos ha regalado su tiempo, muchas gracias también. Que tengas un excelente día. Igualmente, buen día.